cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Nadia Badía Palacio, del CECAL de Quibdó. Continuando con el tema de la dinámica del curso Cosmovisión, voy a hablar del tema de los afrodescendientes. El tema escogido es afrodescendientes en Colombia enfrentados a la pobreza y a la exclusión social. Las comunidades afrodescendientes serán esenciales en el posconflicto. Desde ya trabajan en propuestas para fortalecer su riqueza ambiental, productiva y cultural. El término afro se utiliza para denominar a las personas de raza afro que habitan en Colombia, descendientes de aquellos que fueron traídos como esclavos de África por los colonizadores españoles. Ganaron la libertad en 1851 tras la abolición de la esclavitud en Colombia. Los africanos y africanas traídos, secuestrados desde su África natal, de quienes descienden los afrocolombianos y afrocolombianas, fueron desarraigados de sus territorios y despojados de su patrimonio material, construido por miles de años. Durante la colonia, mediante el cimarronismo, lograron construir sus propias sociedades libertarias dotadas de unas economías integrales, de justicia y de gobiernos propios, de instancias y de medios para la defensa de las mismas. Pero cada vez que las detectaban los ejércitos realistas y ya no podían enfrentarlos porque a ellos lo aventajaba en su prioridad numérica, eran mucho más y no podía entonces, combatir con ellos. Lo que entonces hicieron que ellos tuvieron que irse y dejar toda su economía, dejar lo que habían producido. La crisis humanitaria y socioeconómica vivida por los afrodescendientes desplazados reafirma la condición de este colectivo como sujeto de especial protección por su mayor grado de vulnerabilidad. El impacto de los derechos fundamentales, así como el de los derechos culturales colectivos a la tierra y al territorio sufrido por los afrodescendientes, hacen un llamado urgente a profundizar en los análisis y en la construcción de los diferentes componentes de las políticas públicas para la atención a la población desplazada en un enfoque diferencial que se debe construir con la participación de las organizaciones afrocolombianas, con el ánimo de superar no solo la vulnerabilidad y el estado de cosas inconstitucional producto del desplazamiento, sino principalmente la vulnerabilidad y la exclusión producto del modo de desarrollo y de orden social. En ese orden de ideas, la historia y los valores de los afrocolombianos como patrimonio nacional son ignorados por la sociedad, aun cuando existe una legislación para proteger sus derechos humanos. En los últimos 10 años se han empeorado sus condiciones de exclusión social, económica y de pobreza, producto del abandono y la invisibilidad que han tenido que vivir estas comunidades por parte del Estado. En Colombia somos aproximadamente 45.8 millones de habitantes. De estos, según el movimiento Cimarrón, el 4.3 millones pertenecen a la etnia afro. Además de los 11 departamentos de los 32 con que contamos tienen mayor cantidad de población. Especialmente se da en las poblaciones, la zona pacífica, Chocó, Tumaco, Nariño, son los departamentos que tienen mayor índice de estos pobladores. La vulnerabilidad socioeconómica de los afrodescendientes, aún antes del desplazamiento, es abrumadora. Según el estudio de la Contraloría General de la Nación, publicado en el Periódico del País, el Chocó es el departamento que registra el mayor volumen de desplazamientos forzados, con más o menos 184.000 personas de una población que no llega a las 400.000. Según el último censo de población y vivienda, es decir, más del 46% de sus habitantes carecen o están inmersos en problemas de desplazamiento. En segundo lugar está el sur de la costa pacífica, entre Buenaventura y Tumaco, que registra más de 100.000 desplazados frente a una población de 630.000. Lo cual es alarmante y constituye el más horrible derrame humano, ya que además de los asesinatos y masacres va acompañado de todo tipo de violencia a los derechos humanos, a los derechos constitucionales y legales y al derecho internacional humanitario. Lo anterior permite identificar el desplazamiento forzado de los afrocolombianos como una situación que tiene que ver no solo con la dinámica del conflicto, sino con los factores estructurales que tienen hondas raíces en un modelo de desarrollo y de orden social que excluye y margina al pueblo afrodescendiente y lo lleva a vivir en condiciones de crisis socioeconómicas y carencias de derechos permanentes. Entre los factores estructurales de exclusión señalados por las organizaciones de poblaciones desplazadas afrodescendientes tenemos una sociedad que mantiene un imaginario fascista, el abandono estatal,
el rezago significativo de los derechos económicos, sociales, culturales de las comunidades afrodescendientes. A pesar de esto, podemos decir que las comunidades afro son unas comunidades fortalecidas. ¿Por qué lo digo? A pesar de los retos, también hay avances e iniciativas innovadoras para mejorar la calidad de vida de los afrodescendientes. En el departamento del Chocó, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo evaluó como unas buenas prácticas algunos proyectos liderados por afrodescendientes en la capital del departamento, que como ellos más que todo, su producción está constituida por artesanías. Estas artesanías las cogen de las cortezas de los árboles. Además, estos productos los venden y también tienen microempresas. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo evaluó como buenas prácticas algunos proyectos liderados por los afrodescendientes. En la capital del departamento de Chocó, artesanas se ganan la vida haciendo ropa y accesorios femeninos con fibra de las cortezas de los árboles. Venden productos que recolectan en el campo. Las microempresas en las que trabajan generan empleos, ayudan a las mujeres vulnerables, protegen los bosques y contribuyen a mejorar la calidad de vida de la sociedad y muestra la fuerza de la comunidad afrodescendiente en una región afligida por la pobreza. Se entiende la alimentación como un indicador de bienestar de una comunidad y el panorama para este grupo no es muy alentador con respecto al resto de la población del país. El departamento de Chocó, por ejemplo, que tiene un índice de población afrodescendiente más alto, es uno de los 4 departamentos donde este indicador ha empeorado mucho más. Durante los últimos años, diferentes colectivos señalan que los avances de las comunidades afrodescendientes han tenido a lo largo de los últimos años en el país en materia de atención, espacio y su calidad de vida han sido notorios. Sin embargo, aún falta mucho más por hacer. La población afrocolombiana, como el caso de Puerto Tejada, al norte de Cauca, ha contribuido por siglos con nuestra identidad como nación, la cual por medio de danzas, gastronomía, arte, poesía, el deporte y folclore buscan la reivindicación de sus derechos. Líderes y asociaciones encargadas de vigilar que el Estado les cumpla a estas comunidades en el país sostienen que aunque se reconoce panoramas como la reglamentación de la Ley 70 del 93 y el acompañamiento en restitución de tierras son parte del trabajo que falta por hacer. Aunque aún se espera que se arrojen los resultados del último censo, cifras del último censo indican que el 10% de la población nacional se autodenomina como parte de la población afrodescendiente del país. En la actualidad se presume que esa cifra llega a un 15%. Muchos afrodescendientes sufren muchas formas de múltiples o agravadas discriminación por motivos como la edad, por el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas, el origen social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición. Las mujeres y las niñas afrodescendientes han sufrido históricamente y sigue sufriendo una discriminación exagerada por motivo de origen racial o étnico, la condición socioeconómica y el género. En muchos países las mujeres afrodescendientes tienen un acceso limitado a la educación, el empleo y a la seguridad. Son vulnerados a la violación por razón de género y a menudo sufren tasas elevadas de mortalidad materna debido al acceso limitado a la atención de salud. En aspectos de los acuerdos de paz, las comunidades resaltan que mucho fue lo que se logró para que se integrara un capítulo étnico, por lo que se espera que el acuerdo de paz alcanzado le permita a las comunidades tener un papel importante en el postconflicto. Por estos días, y para fortuna de los afrocolombianos, el tema de moda en el país es la paz, un concepto que aún no está completamente claro entre la ciudadanía, pero que para suerte de sus efectos, cualquiera que sea la interpretación resulta conveniente para nuestra sociedad. En este camino vale la pena analizar 3 causas principales del conflicto para entender el alcance de la definición, como es la desigualdad, la pobreza y la educación. Allí se resume todo el problema y de alguna manera la solución. Así las cosas, lo correcto sería que en Colombia se hablara de paz, no cuando se firma un acuerdo, pues este sería más bien un escalón, sino el momento de soluciones estructurales para la causa anteriormente mencionada. Reducción de los índices de pobreza, de desigualdad, de educación más accesible, salud gratis o menos costosa, oportunidades para los jóvenes, redistribución de la tierra, recuperación del sector agrícola. Básicamente, todo se resume a una sola voz, tener una esperanza para los menos favorecidos.
La firma de la paz es oportunidad para fortalecer el tejido social de la población afrodescendiente y crear confianza de manera recíproca entre esta comunidad y un Estado ausente. En el momento para que la población afro lidere desde sus propios cosmovisión, propuesta de desarrollo que potencie su riqueza ambiental, productiva y cultural y económica. Es la ocasión para que el Estado reconozca sus potencialidades y capacidades para liderar iniciativas que cierren las brechas de inequidad. Los afrodescendientes en el posconflicto tienen otro reto mayúsculo. Las minas antipersonales que mantienen a comunidades completas y confinadas en su territorio, que impiden cazar, pescar, cultivar en las zonas de reserva. En la lista de desafíos están además la minería ilegal y los cultivos ilícitos. El 15% de toda la coca sembrada en el país está en territorio de comunidades afrodescendientes y en el Chocó el 90% de la minería que se realiza es ilegal. Hay que reconocer que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha hecho un esfuerzo importante por la seguridad de la región, asimismo con el Plan Pacífico, para el que recientemente designó al señor Luis Alfonso Escobar. El Estado invirtió aproximadamente $400 millones en programas sociales y de lucha contra la pobreza extrema. La legitimidad de un proceso de paz se construye desde los territorios, desde el reconocimiento de los derechos étnicos y la implementación de iniciativas con enfoques diferenciales. Solo queda esperar que la inversión para la paz territorial sea pertinente y concertada, que los temores de que arda de nuevo el fuego de la guerra tras la firma del acuerdo sean infructuosas y que sean infundadas, y que los recursos naturales y las formas de vida de las comunidades negras sean respetadas, dándoles espacio a los líderes y locales y a las iniciativas propias de los pueblos afro. ¿Qué garantiza que un acuerdo de paz funcione? Que, para empezar, que se vuelva prioritarios asuntos como la redistribución del poder, la generación de empleo, la educación, la salud, la lucha contra la impunidad, el perdón y olvido y la recuperación de la confianza. El país del posconflicto es mayoritariamente rural y con bajos niveles de escolaridad. Es un país donde la mitad de los hogares viven con menos del salario mínimo y en donde los niveles de victimización por el conflicto armado son muy altos. Ahí las zonas que presentan estas condiciones es a donde el Estado tiene que llegar. Ese es el primer gran reto. Desde la opinión pública se tiene mayor claridad que la firma del acuerdo con los grupos armados no significa el fin de la violencia, pero sí podría enfocar el país hacia un cambio de mentalidad, de imaginario, de sistemas de creencia, para reducir, aprender a superarlas y alcanzar nuevas oportunidades que ampliarán el agradecimiento público, también a nuevas posibilidades pendientes por desde la opinión pública se tiene mayor claridad en que la firma de acuerdos con los grupos armados no significa el fin de la violencia, pero sí podría enfocar el país hacia un cambio de mentalidad, de imaginario, de sistemas de creencias para reducirla, aprender a superarla y alcanzar nuevas oportunidades que ampliarán el agendamiento público también a nuevas posibilidades pendientes por décadas. Sin conflicto armado sería el eje del abastecimiento interno que, respaldado por un apartado productivo subsidiado, lograría ser competitivo frente a todos los escenarios de tratados de libre comercio. Ya no se invertiría en cañones, sino en caminos para transportar todo lo producido por nuestros campesinos de las regiones más apartadas. Eso implica infraestructuras y lucha anticorrupción. Sobre lo primero, basta con recordar que Colombia necesita puertos, carreteras, puentes, túneles, arterias y presencias en las fronteras. Para nadie es un secreto que este ingrediente garantiza el Estado y la soberanía. Definitivamente ese país soñado es el de realismo mágico que nos merecemos. La economía cambiante de un país en paz es la que nos permitirá posicionarnos a nivel mundial como ejemplo de superación de los fenómenos sociales y la que impulsaría ese anhelado salto hacia el desarrollo económico. Por ahora, despertemos del sueño y sigamos luchando por subir más el escalón hacia una paz que tanto anhelamos.